Hola, saludos a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de lectura comentada, que como comunidad de lectores tenemos cada sábado. Y tenemos también la bendición de estar leyendo este libro, El Cristiano Ateo, de, del hermano Craig Groeschel. Así se pronuncia, Craig Groeschel, El Cristiano Ateo. Y creo que todos nosotros nos estamos identificando, ¿no? Con lo que nos cuenta. Eh, la sesión pasada estuvo muy interesante. Y yo creo que esta sesión, esta lectura de ahora, no solo va a estar interesante, sino que espero que sea toda una bendición para cada uno de nosotros. Y comenzamos con el capítulo 3, que se titula Cuando crees en Dios, o sea, crees que Dios existe, pero no estás seguro de que Dios te ame. Hace unos años estaba almorzando con un hombre al que acababa de conocer. Por alguna razón me contó que tenía problemas en su matrimonio. Cuando le pregunté qué lugar ocupaba Dios en su relación matrimonial, su rostro se oscureció y cortó el vínculo recién formado y dijo, es que no creo en Dios y no quiero hablar de religión, gracias. Como no quería presionarlo, pues respeté su postura y seguí hablando de su matrimonio sin decir nada más acerca de Dios. Volvió a interrumpirme y repitió que no creía en Dios y que no deseaba que le impusiera la religión. Callé, asombrado y confundido. Y luego seguimos conversando. Me cuidé muchísimo de no mencionar a Dios. La tercera vez que me interrumpió, espetó: no quiero hablar de Dios, no creo en Él. Y por último me di cuenta de algo. Este hombre que sufría, en realidad sí quería hablar de Dios. Y como no dejaba a un lado el tema, le pregunté con mucho tacto. Digo, cuénteme sobre este Dios en el que no cree. qué, qué maravillosa pregunta, ¿no? A ver, cuénteme sobre este Dios en el que no cree. Entonces, él comenzó a hablar con todo gusto. Y dijo que no creía en un Dios enojado, que siempre estaba al acecho para atrapar a la gente haciendo cosas malas, y en un Dios que se deleitaba en mandar a las personas al infierno. Y esta vez fui yo el que interrumpió, después de tanto bla, 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 claro. Es interesante. Yo tampoco creo en ese Dios, dice. Percibiendo que la puerta estaba entreabierta, expliqué: yo creo en un Dios de bondad que se interesa personalmente por todos nosotros. Mi Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, Jesús, a morir por nosotros. Creo en un Dios que le ama a usted mucho más de lo que pueda imaginar. No, pues el hombre me miró con tristeza. Era evidente que cargaba con un peso enorme de dolor espiritual. Y después de un momento, dijo: pues me gustaría creer en ese Dios como usted. Em, las palabras de este hombre sincero dan voz a una realidad que muchos viven a diario en silencio. Toda mi vida he oído decir, Dios te ama, y lo he visto en los adhesivos de los autos, ¿no? Y lo oí en sermones y canciones en la radio cristiana. Sin embargo, una cosa es escucharlo con los oídos, eso de que Dios te ama, y otra muy diferente es entenderlo con el corazón, eso de que Dios te ama. Y ahí yace la raíz de uno de los problemas de muchos cristianos ateos. Creer en Dios no da como resultado automático
la creencia, o sea, la sincera convicción del corazón de que Dios nos ama. Ujú. De forma extraña, nuestra incredulidad no significa necesariamente que nos preguntemos si Dios puede amar a las personas o si en realidad lo hace. Los cristianos ateos podemos creer sin problemas que Dios sí ama a los demás. No obstante, nos cuesta comprender cómo o por qué nos ama a nosotros. Ocultamos nuestra verdadera personalidad para asegurarnos de que los demás no nos rechacen. Y de Dios nos ocultamos más todavía. Pensamos algo así como, no, no hay forma de que Dios pudiera amar a alguien tan malo como yo, que no merece su amor. ¿Mm? ¿Merecer el amor de Dios? Cuando Amy y yo estábamos recién casados, compramos una casita muy pequeña, construida en 1910, o sea, principios del siglo XX. Por desdicha, solo había 2 closets del tamaño de una caja de zapatos en esa casa, con espacio suficiente para guardar una docena de camisas. Sin embargo, no había espacio para colgar los abrigos de las visitas, o esconder un destapador, o guardar una bolsa de alimento para perros. Lo bueno era que podríamos guardar cosas en el sótano, y eso funcionó perfectamente hasta la primera tormenta fuerte. El agente inmobiliario olvidó mencionar que el sótano se inundaba varias veces al año. Y lo malo fue que lo descubrimos un día cuando íbamos a casa en medio de una lluvia torrencial. Después de una hora llegamos a casa y vimos que en el sótano había casi 1 metro de agua. Observamos con tristeza que las pocas cosas valiosas que teníamos parecían esponjas. De un salto me metí en el agua que me llegaba hasta la cintura. Amy, a salvo en el cuarto escalón, me recordaba que los dueños anteriores habían dejado una bomba de desagüe en el sótano. Recordaba haberla visto de manera que tanteé hasta encontrarla y hallé también el cable para conectarla. ¿Sí, sí se dan cuenta hacia dónde va el relato? ¿Y, y el tomacorriente qué, no? Bueno, buscando un tomacorriente, noté el final de un cable de extensión que colgaba de la viga que tenía encima de mí, con el agua por la cintura y un cable en cada mano, ¿sí se lo imaginan? Tuve una chispa, bueno, esa es la expresión adecuada, una chispa de inspiración. Dije, ay, si conecto esto realmente rápido, tal vez no me electrocute. Y presioné las 2 puntas de metal del enchufe de la bomba en los orificios del tomacorriente de cable de extensión. Y al conectarse vi una dimensión diferente. No, mi cuerpo se convirtió en un conductor de miles de millones de diminutos electrones. Un canal abierto para la corriente eléctrica que corría por los cables. El choque parece haber disparado ciertas neuronas en el centro del lenguaje de mi cerebro, donde estaba guardada una palabra que hacía muchísimo no usaba. Hijo de quién sabe qué, una palabra muy mala. Bueno, milisegundos después, la fuerza de la corriente eléctrica empujó esa palabra hacia mi boca. Recuerdo haber visto el horror en el rostro de mi esposa. Su esposo predicador acababa de gritar la peor de las malas palabras y también estaba segura de que podría ser lo último que dijera, o sea, que habría muerto electrocutado. Bueno, pues es obvio que yo sobreviví para ver otro día. Y la bomba del desagüe funcionó. No obstante, en ese momento no tuvo lugar solo un choque eléctrico. Hubo varios choques dentro de mí. ¿Cómo podía el mismo corazón que hablaba del amor y la gloria de Cristo
pronunciar algo tan sucio. Y más importante todavía, ¿cómo podía Dios amar a alguien tan malo como yo? Que todavía hacía, pues, la idea de Rochelle es alguien tan malo como yo que todavía seguía haciendo y diciendo cosas eh, impropias, ¿no? De un cristiano. Punto y seguido. Sé que estarás diciendo, ay, pero eso no es nada. Nada más es una palabrota, ¿no? Y bueno, tienes razón. He hecho cosas mucho peores. No obstante, eso había sido en mi vieja vida. Ahora era pastor. Estaba recién casado y todavía trataba de demostrarme a mí mismo pues, que era digno del amor de Amy y por supuesto del amor de Dios. Me sentía mal conmigo mismo, alejado de Dios debido a mi naturaleza de pecado. Job, el hombre que lo perdió todo, ¿se acuerdan que dijo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos? Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te has sentido así alguna vez? Mientras más me acerco a Dios, tanto más veo lo malo que soy. Incluso el apóstol Pablo, sí, el autor de 2/3 del Nuevo Testamento, él tenía sentimientos muy negativos con respecto a sí mismo. Él decía, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Mm? Bueno, si Pablo se sentía así, no tiene nada de extraño que yo me preguntara, ¿cómo Dios podía amar a alguien tan malo como yo? No es solo nuestro sentimiento de culpa lo que nos impide creer que Dios nos ama. A veces se trata de la sensación más simple de ser insignificantes para Dios. Cuando los cristianos ateos ven el mundo eh, con las hambrunas que hay, con las sequías, las epidemias, el SIDA, tanta guerra, la pobreza aquí y allá, el tráfico de personas por parte de gente mala, el genocidio, se preguntan, ¿por qué Dios amaría a personas tan insignificantes como nosotros? En este planeta viven 8.000 millones de personas. ¿Cómo podría Dios amarnos a todos? No, no parece posible, y mucho menos probable. Seguro que Dios tiene en mente cosas mucho más grandes. Bueno, resulta que en la Biblia muchas personas tuvieron dificultades por este sentimiento. Se sentían insignificantes. Cuando Dios le dijo a Moisés que librara a su pueblo de la esclavitud, ¿se acuerdan? ¿Qué contestó Moisés? Ay, pero ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O sea, yo, ¿por qué yo? Bueno, el rey David, ¿se acuerdan? Al que se le describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Él preguntó exactamente lo mismo. Dijo, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Ujú. Cuando un ángel del Señor alentó a Gedeón, ¿recuerdan? Alentó para que venciera a los madianitas. Él mencionó de inmediato su poco impresionante currículum vitae a fin de demostrar que no, según él, no estaba apto para tal puesto. Este inseguro guerrero dijo, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Bueno, estas historias nos dicen que no somos los únicos que sentimos que no servimos, que somos insignificantes y poco importantes como para que Dios nos ame.
No pude ni siquiera empezar a entender cómo Dios podría amar a tanta gente por igual hasta que tuvimos a nuestra segunda hija. En 1994 nació Katie, nuestra primera hija. Desde el momento en que sonrió me atrapó en sus redes. El clásico caso de la nena de papá. Y cuando supimos que tendríamos otra hija, recuerdo haber pensado, ¿cómo podremos quererla tanto como la primera? Parecía imposible. Y entonces nació Mandy. En muchos aspectos, Mandy es muy distinta a Katie. Sin embargo, encontré que en mi corazón había más amor que antes. La amo igual que a Katie, pero con un tipo de amor individual. Y 3 años después, nació Ana. Y volví a descubrir un reservatorio o reservorio de amor que ni siquiera sabía que tenía. Y lo mismo sucedió con Sam cuando nació Sam. Y con Stephen. Y finalmente cuando nació Joy. Dios nos ha dado 6 hijos muy distintos y los amo a todos por igual. Ah, pero a cada uno lo amo en particular. Bueno, así es como te ama Dios, como a uno de sus hijos. Está enamorado de ti, por decirlo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. ¿Por qué? Porque el amor no es algo que Dios hace. Ujú. No, esa es su esencia. Eso es Dios. Y debido a quien es Él, Dios te ama. Fin de la cuestión. El cristiano ateo cree en Dios e incluso cree que Dios ama a las personas, pero siempre es a otras personas menos pecadoras y más importantes. Para vencer de verdad este sentimiento, hace falta entender quién es Dios. Y según Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Eso significa que Dios no anda eligiendo a quién amar. No, no puede hacerlo. Dios es amor y todos nosotros somos amados. Cada uno de los 6.000 millones de personas pecadoras e indignas a ser queridas. Ahí ya nos falló porque primero dijo que éramos 8.000 millones, ¿verdad? Y ahora ya mató a 2.000 millones. No, somos más de 8.000 millones de personas pecadoras e indignas de ser queridas, pero somos amados por Dios. Y esa verdad lo cambia todo, ¿no es cierto? ¡Cuán extraño! Es opuesto a todo lo que creemos sobre nosotros mismos y Dios desde que éramos pequeños. Y más extraño todavía es el hecho de que Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Incluso antes de que tuviéramos conciencia de su existencia, Dios ya nos amó. Romanos 5:8 capta cómo es este amor tan potente. Escuchemos. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. O piensen en el Salmo 139, donde aprendemos que Dios nos amaba ya cuando estábamos en el vientre. ¿Se acuerda? O piensen en el hijo pródigo, que volvió cabizbajo y avergonzado, pero que al levantar la vista vio que su padre venía corriendo a recibirlo con todo su amor. Así es Dios. Un amigo mío ha hecho una lista de las categorías de las personas a las que Dios ama, comenzando por la letra A. Así que Dios ama a los artistas, a los astronautas, Dios ama a los activistas por los derechos de los animales, Dios ama a los atletas, a los acróbatas y también a los agentes de la oficina de impuestos.
incluso en el momento en que hay que pagarles, Dios los ama. Dios ama a las personas de Alabama, de Alaska, de África y de Albania. Ama a los amantes, a los asustadizos, a los autoritarios, a los antisociales. Ama hasta a los agresivos. ¿Y qué hay con la B? Bueno, pues Dios ama a los bebés, a los banqueros, las bailarinas, los bibliófilos, a los biólogos, a los barrenderos, incluso a los que no barren bien, también los ama. Ama a los botánicos, los beisbolistas, los bateadores, los bonitos y hasta a los bufones. No obstante, también ama a los bobos, a los bonitos y los berrinchudos. Ama a los bribones, los buenos para nada, y también ama a los bautistas. En resumen, no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Nosotros ya somos amados y siempre lo fuimos, sencillamente porque Él nos creó y ama a todas sus criaturas y toda su creación. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y tampoco hay nada que podamos hacer para que nos ame menos. Si alguna vez te has sentido muy lejos de Dios a causa de tu pecado, tienes que saber que no eres la única persona con tal sentimiento. No olvides la verdad de 1 de Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. ¿De acuerdo? No importa qué hayas hecho, el amor y el perdón de Dios son más grandes que tu peor pecado. Cuando al fin entendemos que Dios nos ama de veras, todo cambia. Repito, cuando una persona finalmente entiende que Dios la ama, pero de veras, esa persona cambia. Todo cambia en su vida. Ser amados hace que se abran las puertas del corazón, quitando candados y cadenas que nos mantuvieron aislados y a solas. Una noche, mientras estaba en la universidad, vi que las puertas del corazón de un nuevo amigo se abrieron hasta casi estallar. Como solía frecuentar los bares antes de descubrir el amor de Dios por mí, o sea, repito, como yo solía frecuentar los bares antes de descubrir el amor de Dios por mí, decidí volver allí para hablarles a los demás sobre su amor, sobre el amor de Dios. Descubrí que a los borrachos les gusta, en realidad, hablar acerca de Dios. No sé si lo han notado. Y también descubrí que todos me aman. Todos los borrachos me aman. Siempre dicen, arrastrando las palabras, te amo, chico. Bueno, esa noche en particular me encontraba bebiendo agua en el bar mientras hablaba con un tipo que había tomado ya un par de cervezas de más, de más. A pesar de su ebriedad, iniciamos una conversación espiritual con mucho sentido. Me preguntó si podíamos salir para hablar sin gritar debido a la música. Y al salir vimos a un predicador con los brazos abiertos y gritando desde la plataforma de un carromato. Dios sí que es bueno, pensé. Ha enviado refuerzos, mira, un predicador justo en este momento. Por desdicha, este predicador en particular, él no pensaba lo mismo, ¿eh? Me señaló, o sea, al verme salir del bar, me señaló con un dedo huesudo y gritó, ¡Joven! ¡Hey! ¡Tú te vas a ir al infierno! Emitiendo una sarta de palabras condenatorias. Mi amigo borracho, con el ánimo de defenderme, pues no lo soportó. Y con la valentía que da el alcohol y el amor, saltó a la plataforma, atacó al testigo de Dios y casi lo ahorcó con una llave de experto luchador. Fue entonces que se activaron mis reflejos de pantera. Instintivamente salté a la plataforma para separarlos. Esos años de hacer karate frente al espejo sirvieron para algo finalmente. Bueno, mi desesperado amigo borracho estalló como una de esas bengalas que llenan el cielo de chispas
dio rienda libre a la reprimida angustia de su dolor espiritual con una extraña combinación de ira, dolor, desilusión y asco. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dios no me ama. No podría amarme. No soy lo suficientemente bueno. Tú sí eres un buen tipo. Si ese predicador piensa que irás al infierno, por cierto, yo iré allí. Dios jamás podría amar a alguien tan malo como yo, dijo el borrachito. Lo acompañaba en su dolor porque también lo había sentido poco tiempo antes. Intenté hablarle del amor de Dios, cité las escrituras, le conté historias y también le ofrecí orar por él. Se resistió decididamente a todos mis esfuerzos. Y por último, sentí que Dios me indicaba un enfoque distinto. Dios no me ama. Siempre he sido demasiado malo para eso, repetía mi amigo llorando. Ya sentí, mostrándome comprensivo. Sí, sí, puede ser, le dije. Tal vez tengas razón. Hizo una pausa, sorprendido, como si una chispa de conciencia le iluminara la mirada. ¿Qué cosa dijiste? Me gritó atónico. Bueno, digo que tal vez tenga razón, porque Dios ama a todo el mundo, pero probablemente a ti no te ame, le dije. Y entonces mi amigo borrachín me miró confundido. Dijo, bueno, tal vez sí me ame, ¿no? Era un avance al menos. Yo seguía argumentando en contra del amor de Dios, mientras que él, casi sin ganas, presentaba argumentos a favor del amor de Dios. Allí en la calle, frente al bar, este pobre borracho quebrantado se convenció a sí mismo del amor incondicional de Dios hacia él, y él mismo se condujo a Cristo. Una nota importante, esta no es una técnica que yo recomiende, ¿eh? Si eres pastor y le dices a tu congregación que Dios jamás podrá amar a esa banda de pecadores que te está escuchando, no te garantizo un resultado tan agradable. Dios es amor y cada uno de nosotros es amado en cada momento de nuestras vidas. El amor de Dios no es como ese juego que jugaban mi hermana y sus amigos de la secundaria cuando pensaban en un chico lindo que les gustaba. Con una margarita en la mano arrancaban los pétalos uno a uno. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Cuando hemos tenido un buen día en el trabajo decimos, ay, Dios me ama. Y si perdemos los estribos en nuestro empleo, afirmamos, no, Dios no me ama. Si ayudamos a alguien en necesidad, Dios me ama. Si pasamos junto a alguien que mendiga, ay, Dios no me ama. Si aprobamos el examen de química, ay, Dios me ama. Y si faltamos a la clase de español para irnos a nadar, no, Dios no me ama. Dios solo hace crecer margaritas de un único pétalo en el jardín de su amor. Lo sé. Yo sé que es una imagen loca, pero espérenme tantito. Miren, Dios nos ama porque Dios es amor. Esa noche, frente al bar, mi amigo entendió por primera vez que aunque había hecho cantidad de cosas malas, de igual forma, Dios lo amaba. El amor de Dios no solo cubre nuestras malas decisiones, también nos hace importantes. Incluso en un mundo con tanta gente, con tantos problemas, Dios nos ama a cada uno y lo hace de una manera diferente y mejor a aquella en que nosotros amamos a los otros seres humanos. La vida nos ha enseñado a muchos a pensar que el amor es temporal, ¿no es cierto? Y que también es condicional.
Es como la historia de la chica que le da a su novio su fotografía en un lindo portarretratos. Y detrás de la foto ella escribió: te amo más que la vida misma. Soy tuya para siempre. Te amo eternamente. Ashley. Su compromiso incondicional llevaba una postdata. Dice: postdata. Si alguna vez rompemos, quiero que me devuelvas esta foto, porque es la única que tengo. El concepto del amor temporal se extiende hasta la adultez. La semana pasada estuve con una pareja que había criado a 3 hijos que ya estaban adultos y no sabían cómo continuar unidos ahora que el nido estaba vacío. Pues esta pareja ya no sabía cómo seguir casados cuando los hijos ya se habían ido. La esposa dijo como si nada le importara frente al esposo con el que había estado casada desde hacía 28 años. Dijo: es que ya no lo amo. No, 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 no. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es permanente. El amor de Dios no cambia. Jeremías 31:3 lo describe así. Dios dijo: con amor eterno te he amado y por eso te sigo con fidelidad. Mientras algunos pueden amarte hoy y abandonarte o traicionarte mañana, el amor de Dios, ese no cambia nunca. Y por eso siempre serás una persona valiosa e importante. Pablo escribe en Romanos 8:38-39 lo siguiente, dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo cubre todas las bases. Nada puede separarnos del amor de Dios, porque Dios es amor. En Lucas 15, Jesús se reunió con unos recolectores de impuestos y de pecadores, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Muy bien. Esto era algo que ofendía enormemente a los fariseos, los cuales eran muy religiosos y se creían superiores a los demás. Para que pudieran entender por qué había decidido estar con estas personas, Jesús les contó 3 historias conmovedoras que ilustran el amor de Dios. La primera historia que les contó es sobre un pastor de ovejas que cuidaba un rebaño de 100 ovejas. Y cuando una oveja se apartaba, el pastor dejaba las 99 restantes para encontrar a la oveja que se le había perdido. La siguiente historia cuenta sobre una viuda que tenía 10 monedas valiosas. Al perder una la buscó por todas las partes hasta que la encontró. Y la última historia habla de un padre con 2 hijos. Uno de ellos abandonó el hogar y su padre lo esperaba día a día, deseando que volviera. Lo que une a las historias, a estas 3 historias, es que cada uno de los que buscaba lo perdido, celebró con una fiesta el haberlo encontrado. Les contó a sus amigos, a sus vecinos y sus seres amados. Dijo: he encontrado lo que había perdido. ¿Adivinaste? Se trata de ti. Tú eres lo que estaba perdido. Dios te ama tanto que te busca en la noche más oscura con tal de salvarte. Mueve todos sus muebles y levanta la alfombra solo porque quiere encontrarte. Dios observa todo el tiempo
a cada momento, esperando que regreses a casa. Y cuando apareces como un puntito allá en el horizonte, corre hacia ti con los brazos abiertos y una enorme sonrisa iluminándole el rostro. Atrévete a reclamar la verdad de Juan 3:16 para tu vida. ¿Qué dice? Dice, porque tanto amó Dios a, y aquí puedes poner tu nombre, Armando, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué piensas que te amaría Dios? Porque Dios es eso. Él es amor. Y esto, ese hecho, te define como lo que eres. ¿Qué eres? Eres el objeto del amor de Dios.